El Santiago Bernabéu estallado. Y esta vez no para pedir un fichaje, sino para celebrar una posible salida. Porque la noticia que está sacudiendo al madridismo en las últimas horas puede cambiar completamente el futuro del Real Madrid. El Manchester City está dispuesto a pagar 235 millones de euros para llevarse a Kylian Mbappé. Sí, has escuchado bien. 235 millones. Y lo más impactante de todo no es la cifra. Lo más impactante es que dentro del madridismo cada vez más gente cree que vender a Mbappé sería la mejor noticia posible para el club. Soy Nilsson, del Madridista, y quédate hasta el final porque hoy vamos a contar absolutamente todo lo que no te están diciendo la prensa sobre el caso Mbappé, sobre el caos interno que vive el vestuario del Real Madrid, sobre el desgaste total entre el jugador francés y gran parte de la afición, y sobre cómo Florentino Pérez ya empieza a asumir en privado que la operación Mbappé ha sido uno de los mayores errores de su presidencia. Porque esto ya no es solamente una cuestión futbolística. El problema con Mbappé va mucho más allá de los goles, de las lesiones o del rendimiento dentro del campo. El problema es la sensación permanente de tensión que rodea al jugador desde que llegó al Real Madrid. Una sensación de desgaste constante. De conflicto. De división dentro del vestuario. Y eso, en un club como el Real Madrid, termina explotando tarde o temprano. Durante meses se intentó proteger la imagen de Mbappé. Se intentó vender la idea de que simplemente necesitaba adaptación. Que la presión del Bernabéu era diferente. Que necesitaba tiempo. Pero la realidad es que cada semana aparecía un nuevo problema. Un nuevo gesto. Una nueva polémica. Y lo peor para él es que la paciencia del madridismo se agotó por completo. Las últimas semanas han sido devastadoras para la imagen pública del francés. Los abucheos en el Santiago Bernabéu ya no son aislados. Son constantes. Son masivos. Y eso para un futbolista que llegó como el gran salvador del proyecto es una señal gravísima. El madridismo puede perdonar errores, puede perdonar malos partidos, pero hay algo que nunca perdona: la sensación de que un jugador está por encima del club. Y muchos aficionados sienten exactamente eso con Mbappé. Las declaraciones recientes contra Álvaro Arbeloa han caído como una bomba dentro del vestuario. Después de quedarse en el banquillo en el partido contra el Oviedo, Mbappé salió ante los medios diciendo que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero del equipo, por detrás de Vinicius, Gonzalo y Mastantuono. Unas palabras que fueron interpretadas dentro del club como un ataque directo al entrenador y una forma de exponer públicamente problemas internos del vestuario. Reuters. Y aquí viene algo importante. En el Real Madrid no gustó absolutamente nada que Mbappé ventilara conversaciones privadas delante de las cámaras. Porque una cosa es estar enfadado por no jugar y otra muy distinta es generar un incendio mediático en un momento donde el club ya vive una crisis deportiva enorme. De hecho, Arbeloa salió rápidamente a negar esas declaraciones y dejó claro que Mbappé había malinterpretado la conversación. Pero el daño ya estaba hecho. Dentro del vestuario hay jugadores que consideran que Mbappé está constantemente intentando controlar el relato mediático. Que siempre necesita ser el centro de la historia. Y eso ha generado desgaste incluso con futbolistas importantes del equipo. Algunos medios en España ya hablan de discusiones internas, tensiones durante entrenamientos y enfrentamientos silenciosos entre diferentes grupos dentro del vestuario. Además, el tema de las redes sociales tampoco ayudó absolutamente nada. Hace apenas unas semanas, Mbappé dio me gusta a publicaciones relacionadas con José Mourinho y posibles cambios en el banquillo del Real Madrid, algo que fue interpretado por muchos aficionados como un gesto innecesario en medio de la crisis institucional del club. Y no fue solamente eso. También provocó muchísimo enfado su viaje privado a Italia en plena recuperación física, justo cuando el equipo estaba viviendo uno de los momentos más delicados de la temporada. Aunque el entorno del jugador aseguró que tenía permiso del club, gran parte de la afición consideró ese movimiento como una falta total de compromiso. The Sun. El problema para Mbappé es que la narrativa alrededor de su figura cambió completamente. Ya no se habla de él como el líder que debía marcar una nueva era. Ahora se habla de ego, de conflictos, de malas actitudes y de una presión mediática permanente alrededor del vestuario. Y cuando eso pasa en el Real Madrid, la situación se vuelve prácticamente insostenible. Florentino Pérez, según varias informaciones cercanas al club, empieza a entender que la convivencia deportiva y económica con Mbappé puede terminar perjudicando el proyecto. Porque el francés tiene uno de los salarios más altos del fútbol mundial, porque condiciona muchas decisiones internas y porque deportivamente el equipo todavía no ha encontrado equilibrio desde su llegada. Por eso la propuesta del Manchester City aparece como una salida perfecta para todas las partes. El City está entrando en una revolución enorme. Hay dudas reales sobre la continuidad de Pep Guardiola.
El club inglés quiere construir una nueva etapa galáctica y considera que Mbappé puede ser la imagen perfecta para liderar ese proyecto. Y en el Real Madrid muchos creen que aceptar esos 235 millones sería una oportunidad irrechazable. Porque con ese dinero el Madrid podría reformular completamente la plantilla. Podría reforzar varias posiciones. Podría traer un entrenador con personalidad fuerte para reconstruir la identidad competitiva del equipo. Y sí, yo personalmente creo que el Real Madrid necesita urgentemente un líder en el banquillo. Alguien con autoridad, con carácter y con capacidad de controlar egos. Y para mí, aunque no quiero profundizar demasiado en eso hoy, Jürgen Klopp sería una opción espectacular para empezar una nueva etapa. Pero insisto, el problema del Madrid no es solamente Mbappé. Sería injusto decir eso. El club tiene muchos errores acumulados. Problemas tácticos, problemas de planificación, desgaste institucional y una plantilla que perdió equilibrio competitivo. Sin embargo, la salida del francés podría ser el primer gran paso para iniciar una reconstrucción profunda. Y ojo, porque todavía falta contar detalles muy delicados sobre la reacción del vestuario, sobre el papel de Vinicius dentro de esta crisis y sobre por qué algunos directivos creen que Mbappé nunca entendió realmente lo que significa jugar en el Real Madrid. Así que si estás disfrutando este vídeo, deja tu like porque ayuda muchísimo al canal, suscríbete ahora mismo al Madridista para no perderte ninguna exclusiva y quiero leerte aquí abajo los comentarios. Si llega una oferta de 235 millones del Manchester City, ¿tú venderías a Mbappé hoy mismo o todavía crees que puede triunfar en el Real Madrid? Y hay algo todavía más fuerte detrás de toda esta historia. Algo que muchos periodistas cercanos al Real Madrid empiezan a comentar en privado, aunque muy pocos se atreven a decirlo públicamente. Dentro del club existe la sensación de que Mbappé nunca terminó de integrarse de verdad en el vestuario. Que nunca consiguió conectar completamente con el grupo. Y eso, en un equipo lleno de líderes fuertes y de jugadores con muchísimo peso dentro del camerino, termina pasando factura. Porque una cosa es llegar como estrella mundial y otra muy diferente es entender la cultura competitiva del Real Madrid. Aquí nadie tiene privilegios eternos. Aquí nadie está por encima del escudo. Y precisamente esa es la percepción que empezó a crecer alrededor de Mbappé desde hace meses. Muchos aficionados sienten que el francés llegó pensando que el club giraría alrededor de él. Y el madridismo históricamente rechaza ese tipo de actitudes. En el vestuario hay futbolistas que no entendieron algunos comportamientos del delantero durante momentos importantes de la temporada. Se habla de incomodidad con ciertas decisiones tácticas, con determinados gestos durante los partidos y con algunas actitudes fuera del campo. Incluso en redes sociales, cada movimiento del francés empezó a generar polémica. Y cuando un jugador entra en esa espiral mediática negativa, salir de ahí es extremadamente complicado. Lo más preocupante para el Real Madrid es que el equipo nunca terminó de encontrar armonía futbolística desde la llegada de Mbappé. Sobre el papel parecía una plantilla imparable. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Valverde, nombres espectaculares. Pero en la práctica el equipo perdió equilibrio. Perdió intensidad. Perdió identidad competitiva. Y eso hizo que muchas miradas apuntaran directamente hacia el francés. Algunos aficionados consideran que la convivencia entre Vinicius y Mbappé nunca terminó de funcionar del todo. No necesariamente por una mala relación personal, sino porque futbolísticamente ambos necesitan demasiados espacios similares dentro del campo. Y cuando dos estrellas quieren ocupar el mismo territorio constantemente, el equipo termina sufriendo. El Madrid perdió fluidez ofensiva y en muchos partidos dio la sensación de ser un conjunto desconectado. También se empezó a hablar muchísimo de los privilegios internos. De que Mbappé tenía un trato especial. De que ciertas normas parecían aplicarse de manera diferente para él. Y eso, aunque el club nunca lo reconocería públicamente, genera tensión inevitablemente dentro de cualquier vestuario. Mientras tanto, Florentino Pérez vive probablemente uno de los momentos más incómodos de su presidencia reciente. Porque no podemos olvidar todo lo que el presidente luchó durante años para fichar a Mbappé. Fue una obsesión personal. Una operación mediática gigantesca. Un movimiento diseñado para marcar una nueva era galáctica en el Real Madrid. Y ahora, apenas poco tiempo después, ya existen directivos que consideran seriamente la posibilidad de venderlo. Eso demuestra hasta qué punto la situación se deterioró internamente. Y aquí aparece otro detalle clave. El Manchester City no solamente quiere fichar a Mbappé por razones deportivas. El club inglés entiende perfectamente el impacto mediático y comercial que tendría incorporar al francés en plena revolución institucional. Porque la posible salida de Pep Guardiola está generando muchísima incertidumbre en Inglaterra. Hay sensación de final de ciclo. De desgaste.
Y la directiva Citizen cree que Mbappé puede convertirse en el rostro de una nueva era. Además, el City sabe que el Real Madrid atraviesa un momento de reconstrucción silenciosa. Hay posiciones que necesitan refuerzos urgentes. Hay jugadores importantes que podrían salir. Y económicamente, una operación de 235 millones permitiría al club blanco hacer una revolución total en muy poco tiempo. Y sinceramente, yo creo que el madridismo ya tomó una decisión emocional respecto a Mbappé. Lo que hace unos meses parecía imposible ahora empieza a verse como una liberación. Basta mirar las redes sociales. Basta leer comentarios de aficionados. Muchísima gente ya no defiende al jugador. Al contrario, hay una sensación generalizada de decepción. Porque el madridista esperaba liderazgo. Esperaba hambre competitiva. Esperaba un futbolista dispuesto a dejarse la vida por la camiseta blanca. Pero demasiadas veces Mbappé transmitió exactamente lo contrario. Frialdad. Distancia. Desconexión emocional con el club. Y ojo, porque tampoco podemos ignorar algo muy importante. Deportivamente sus números no han sido tan devastadores como muchos imaginaban. Sí, tuvo momentos buenos. Sí, marcó goles importantes. Pero jamás consiguió dominar partidos de la manera en que lo hacían Cristiano Ronaldo o Karim Benzema en sus mejores años. Nunca se sintió como ese líder absoluto capaz de cargar al equipo en los momentos más críticos. De hecho, en los partidos grandes fue donde más críticas recibió. Porque cuando el equipo necesitaba personalidad, muchas veces desapareció. Y eso en el Real Madrid pesa muchísimo más que cualquier cifra estadística. Otro punto que generó muchísimo enfado fue la percepción de victimismo constante alrededor de su figura. Cada vez que aparecía una crítica, surgían filtraciones, rumores o declaraciones intentando justificar su situación. Y dentro del madridismo eso terminó cansando completamente a la gente. Por eso la posible venta al Manchester City ya no se vive como una tragedia. Se vive como una oportunidad histórica. Una oportunidad para resetear el proyecto. Para recuperar equilibrio. Para reconstruir el vestuario. Para devolverle identidad competitiva al equipo. Y cuidado, porque si esta operación finalmente se concreta, podría convertirse en una de las ventas más impactantes de toda la historia del fútbol. No solamente por la cifra. También por el contexto. Porque sería admitir públicamente que el gran sueño galáctico de Florentino Pérez terminó saliendo mal. Pero al mismo tiempo también demostraría algo muy importante sobre el Real Madrid, que ningún jugador está por encima del club. Absolutamente nadie. Y sinceramente, yo prefiero un Madrid competitivo, equilibrado y comprometido antes que un Madrid lleno de estrellas desconectadas emocionalmente del escudo. El club necesita volver a construir una identidad fuerte. Necesita recuperar hambre competitiva. Necesita volver a ser ese equipo que entraba al campo con mentalidad de guerra. Y quizás la salida de Mbappé termine siendo precisamente el inicio de esa nueva etapa. ¿Crees que Florentino Pérez debería aceptar inmediatamente los 235 millones del Manchester City? ¿Piensas que Mbappé todavía puede triunfar en el Real Madrid o su etapa ya está totalmente rota con la afición? Déjame tu comentario aquí abajo porque este debate está más caliente que nunca. Y si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo, suscríbete al Madridista porque se vienen semanas absolutamente explosivas en el mercado de fichajes y no te puedes perder todo lo que vamos a contar. Y ahora haz clic en el otro vídeo que está apareciendo en pantalla porque te voy a mostrar la operación secreta que Florentino Pérez ya prepara para reconstruir el Real Madrid después de la posible salida de Mbappé.